Gloria al nombre del Señor. Bendiciones en este día que nos regala el Señor. Un nuevo día para que lo disfrutemos y podamos alegrarnos en Él. Espero que este día para ti y para los tuyos sea un día lleno de bendición, lleno de paz, lleno de la presencia del Señor, y que en todo lo que hagas y donde quiera que vayas en este día puedas sentir el gran amor de Dios hacia ti y hacia los tuyos. Así que te deseo un excelente día y compartamos la palabra que Dios tiene para nosotros en la mañana de hoy, la cual quiero considerar en el libro del Éxodo, capítulo número 13 y verso número 17, que dice de la siguiente manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En la traducción del lenguaje actual, ese mismo pasaje dice de la siguiente manera en la mañana de hoy: cuando el rey de Egipto dejó ir a los israelitas para que se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Hay una historia o una anécdota que comparto en la mañana de hoy. Es la historia de un joven predicador, un joven pastor de nombre Marcos. Una mañana, lamentablemente, su hijo murió mientras él jugaba a la pelota con su hijo. Este momento difícil, esta pérdida, lo dejó devastado y todavía hasta la fecha lamenta la pérdida de su hijo. Pero el dolor que experimentó lo hizo convertirse en un pastor mucho más compasivo. Y en medio de una ilustración que el predicador A.W. Tozer expresó en un momento cuando dijo: es dudoso que Dios pueda bendecir en gran manera a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Marcos terminó diciendo: creo que tiene razón en lo que expresa. Y tal vez no sea tan simple aceptar todo lo que Dios permite. Hay cosas en la vida nuestra donde parecen ser complejas, donde los caminos de Dios parecen ser complejos. Hay cosas que parecen fáciles, hay otras cosas que parecen difíciles. Cuando tú miras el momento cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca de una manera fácil, por decirlo así. Dios decide sacarlos de medio de Egipto con mano poderosa, y dice Dios para que ellos no se arrepientan, no tengan miedo cuando vean la guerra, cuando vean el peligro y vayan a regresar de nuevo a Egipto. Dios determina no llevarlos por el camino corto para que los filisteos no les atacaran y ellos se llenaran de temor y regresaran al lugar de donde Dios los había sacado. Así que esa era la parte fácil. Dios los guía en el camino, como decía el pasaje bíblico leído en la mañana de hoy. Sin embargo, unos versículos más tarde, Dios le dice a Moisés que dieran la vuelta para que Faraón fuera a pelear con su ejército. Eso usted lo encuentra en el capítulo 14, verso 1 al 4. Y este fue el anzuelo que Faraón mordió, porque él decidió regresar para atacar al pueblo al cual él había oprimido tantos años. Y es ahí el momento donde Dios le habla a Moisés, cuando Moisés está clamando y le dice: esto no es hora de clamar, dile a mi pueblo que marche. Pero hay una promesa donde Dios le habla a Moisés diciéndole: estos egipcios que hoy están viendo, jamás los volveréis a ver. Y esa historia usted la conoce muy bien, donde finalmente Dios con mano poderosa abre el mar rojo y permite que Israel pase en seco mientras los egipcios quedaban sumergidos. Los caminos de Dios pueden ser fáciles o pueden ser difíciles, pero en todo lo que Dios permita en nuestra vida podemos ver su gloria manifestada a favor nuestro. Mire,
Los momentos donde los caminos de Dios pueden ser fáciles. Porque cuando tú miras el capítulo número 6, versos 1 al 5 del libro de Josué, Dios está presentando al pueblo de Israel una victoria fácil, por decirlo así. Fácil porque no había necesidad de utilizar las armas. Fácil porque no hubo necesidad de activar el ejército para la batalla, para la pelea. ¿Sabe qué fue lo que utilizó Dios? Dios simplemente le dijo a Israel: marcha y toca trompeta. Y Dios se encargó de pelear por ellos. Así que en este momento el camino hacia la victoria de la conquista a Jericó fue fácil, porque Dios simplemente peleó por Israel. Hay momentos en la vida donde Dios nos lleva por caminos donde lo único que tenemos que hacer es obedecer y confiar en Él, y entender que no es por nuestra fuerza, sino por su poder, por su Santo Espíritu, como Dios le dijo: no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos cuando le habló a Zorobabel. Estamos viendo en un momento dado donde Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Un milagro de provisión donde no hubo que hacer ningún esfuerzo humano, no hubo que buscar dónde comprar, no hubo que cocinar nada, simplemente fe y obediencia. Y en momentos donde a veces tú y yo no vemos suficiente, ahí es donde Dios puede hacer un gran milagro con lo poco que tú y yo podemos tener. Por eso es que el salmista decía: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero de la misma manera en que en muchas ocasiones Dios permite que podamos alcanzar una victoria fácil, por decirlo así, hay momentos donde Dios permite situaciones difíciles. Y tenemos que entender que cuando nos enfrentamos a caminos difíciles, también Dios estará ahí presente. Dios permite que Israel tenga que enfrentarse al Mar Rojo, tenga que enfrentarse al desierto y tenga que enfrentarse a los egipcios a sus espaldas. Egipcios que venían con toda la mala intención del mundo. El Mar Rojo, un camino que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. En ese momento, cuando el pueblo se encontraba atrapado entre el mar y el ejército, algo que era humanamente imposible de cruzar, Dios lo abrió, como dije hace unos minutos atrás. Dios abrió camino donde no lo había. Los caminos difíciles que muchas veces tú y yo enfrentamos son oportunidades que Dios nos pone en el camino para mostrar su poder. Pero yo tengo que aprender a confiar en Él. Por eso es que Dios le decía a Moisés y a Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Debemos entender que ningún camino, por más cerrado que esté, es el final de nuestro destino. Dios siempre tiene el poder para abrir camino para que tú y yo pasemos en seco, para Él demostrar su poder, para que nosotros dependamos de Él, porque la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando tú miras el desierto, un camino largo, un camino agotador, tanto caminar, el sol, la fatiga, es un camino largo el desierto, pero nos enseña a depender de Dios. Cuando tú miras el libro de Deuteronomio, a mí me encanta esta palabra porque es precisamente una de las cosas que Jesús le cita a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Y es que en el capítulo número 8, verso 2 y verso 3 del libro de Deuteronomio, encontramos al Señor diciéndole a Israel: Dios condujo a Israel por el desierto para probar su corazón, para enseñarles a depender de su provisión diaria, para fortalecer su fe. Y ya es ahí donde Dios le dice: ¿te afligió?
te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Así que en medio del desierto, en medio del cansancio, en medio del agotamiento, en medio de los momentos donde ya estamos a punto de rendirnos porque no tenemos fuerzas, Dios nos permite muchas veces el desierto para que aprendamos a depender de Él, para enseñarnos lecciones que lamentablemente no aprenderíamos si disfrutáramos todo el tiempo del camino fácil. No te olvides, amado, en esta mañana, que yo te estoy diciendo que hay momentos donde Dios permite que nuestra victoria sea fácil, sin esfuerzo. Pero hay momentos donde Dios permite que nos encontremos de frente al mar rojo. Momentos que Dios permite que sintamos que el enemigo está pisándonos los talones, para que aprendamos a decir, como decía el escritor bíblico, Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 7. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay momentos donde la prueba llega. Hay momentos donde la tribulación llega. Pero Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 5, versos 3 al 5, la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Vuelvo y te lo repito en la mañana de hoy. Tu desierto no es para muerte, no es para que te sientas agotado, agotada, sin fuerza. Sí, eso puede llegar, pero Dios quiere en esta hermosa mañana que tú entiendas que lo que Él está haciendo es formando tu carácter para que aprendas a depender más de Dios y menos de tus capacidades, de tu conocimiento, de tu propia sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la que dirige nuestros pasos, es la que nos guía. Por eso el proverbista decía en el capítulo 16 y verso 9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos, ¿quién los dirige? El Señor. Decía el refrán de los viejos, y déjeme ver si no lo digo mal, el hombre propone, pero Dios dispone. El proverbista está diciendo, nosotros podemos trazar un rumbo, una ruta, un camino, un destino, unos planes, pero los pasos finales los dirige el Señor. Aunque tú y yo planeemos, y no es malo planificar, Dios es quien determina el camino más adecuado para que tú y yo nos formemos espiritualmente, para que tengamos una vida de altura espiritual delante de la presencia del Señor. Mira la vida de José. José tuvo un camino difícil para poder llegar a un propósito mayor. Y me encanta esto. José experimenta un camino difícil para poder disfrutar de un propósito, de una bendición mayor. Por eso es que cuando él experimenta la traición, la esclavitud, la falsa acusación, cuando finalmente se encuentra con sus hermanos y se les cubre a sí mismo como el que ellos habían vendido, él les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parece adversidad muchas veces, escúchalo bien esta mañana, muchas veces es la preparación para algo grande que Dios va a hacer en tu vida, para algo grande que Dios quiere hacer en ti, para que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. Vuelvo y te lo repito, hay momentos donde Dios permite el camino difícil para llevarte a experimentar un propósito mayor para la gloria de su nombre. Por eso decía el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, te dice Jehová de los ejércitos.
El salmista en el Salmo 32 y verso 8 decía: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuál es el propósito final en todo esto? Porque sea el camino fácil o sea el camino difícil, lo que experimentemos, todo tiene un propósito. Y el propósito final es que tú y yo crezcamos para la gloria de Dios. Por eso Pablo escribía: a los que aman a Dios todo obra para bien. Dios usa tanto lo fácil como lo difícil para moldearnos a su imagen y para su gloria. Dios permite que en medio de la adversidad tú y yo podamos crecer. La adversidad no es para estancarnos. La adversidad Dios la utiliza para que podamos crecer en Él, para que podamos fortalecernos en Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 17, decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El propósito de Dios no es solamente, no es solamente llevarte a ti y a mí a nuestro destino, sino que Él lo que desea es que mientras llegamos a nuestro destino seamos transformados en el proceso. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la imagen, la altura, la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso es que la Biblia dice: mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Mira lo que dice Pedro capítulo 5 verso 10, primera de Pedro capítulo 5 y verso 10. Mas el Dios de toda gracia. Yo quiero que tú te disfrutes este verso bíblico en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, después, o sea, Él lo va a permitir. Ya no estamos en el camino fácil, ahora estamos en el camino difícil. Después de que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios utilizará en tu vida y en la mía tanto los caminos fáciles como los caminos difíciles para que su propósito sea real en nuestra vida. En los momentos fáciles mostrará su gracia. Oh, gloria. Lo voy a repetir de nuevo. En los momentos fáciles de nuestra vida mostrará su gracia. En los momentos difíciles revelará y manifestará su poder. Porque en esto, recuérdate esta frase: no se trata de la ruta, se trata de la compañía y de la formación que recibimos en el proceso. Ah, gloria al Señor por eso. No se trata de la ruta, no se trata si es difícil, si es fácil. Se trata de la compañía. ¿Qué compañía? La de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho, como le dijo a Jacob, lo que te he dicho. No se trata de la ruta, se trata de aquel que nos acompaña y de la formación que recibimos en el proceso. Por eso, en esta mañana, yo quiero que tú y yo hagamos nuestra esta palabra. Cuando hayamos padecido un poco de tiempo, Dios se encargará. Repito nuevamente las palabras de primera de Pedro capítulo 5 y verso 10. Cuando hayamos terminado este momento difícil, sea el camino del desierto, del agotamiento, el camino fácil, no importa. Cuando hayamos terminado, Él mismo se encargará de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos para que podamos
mantenernos firmes en el Señor. Así que en esta mañana recibe esta palabra, recíbela con gozo, recíbela con fe, porque Dios es el que ve en ti y en mí lo que no podemos ver. Dios sabe dónde está la base sólida, donde nuestra fe no se va a derrumbar en medio de las tormentas. Porque lo fácil a veces es temporal, pero lo difícil, puesto en las manos de Dios, se convierte en algo eterno y glorioso para la gloria del Señor. Lindo día, bendiciones en el Señor.